Buenas noches, profesor. Este día, el alumno José Arturo Molina López, del segundo C, va a realizar la actividad de análisis intertextual y representación de las diferentes identidades salvadoreñas en diferentes textos. En este caso, el Asco, Patria Exacta y Poema de Amor de Roque Dalton. Así que comencemos. Vamos a comenzar explicando qué es un análisis intertextual. Bueno, el término de intertextualidad es reciente y de uso frecuente en la crítica literaria, que es lo que vamos a hacer a continuación. Se han propuesto numerosas definiciones, pero algunas de ellas anulan la funcionalidad del término al incluir dentro de lo intertextual la multiplicidad de contextos que forman el campo semántico de cualquier palabra. La intertextualidad es una relación explícita o implícita en el interior de un texto a otro con el cual el autor dialoga. El enfoque central de la intertextualidad es el diálogo. Bueno, lo que quiere decir eh, esta palabra, es que un análisis intertextual refiere un libro a un texto cualquiera de algún otro autor e inclusive del mismo autor, el cual tenga que ver y esté relacionado de manera que se pueda crear una comparación entre estos dos textos. Cuando hablamos de un análisis intertextual, lo que estamos haciendo es analizar qué parte del texto puede tener referencias a otro y entonces eh, tomar este texto como comparación. El ejemplo que yo he puesto es Emmanuel Mantero encabeza su poema En lo alto con una referencia al cuadro La ninfa de la fuente de Lucas Caranch el Viejo. Entonces podemos encontrar que en su poema En lo alto, Manuel Mantero está haciendo referencia a un otro texto de Lucas Caranch. Ahora, ¿qué es identidad? Identidad es el conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una comunidad. Estos rasgos caracterizan al sujeto o la colectividad frente a los demás. En este sentido, la idea de identidad se asocia con algo propio, una realidad interior que puede quedar oculta tras actitudes o comportamientos que en realidad no tienen relación con la persona o con el texto. Bueno, aquí de lo que tratamos de ejemplificar es qué tan propio es este texto para mí, qué tanta identificación puedo yo eh, inferir de este texto, qué tanto me puedo identificar yo con el texto y también el autor, cuánto se puede identificar él según lo que su bibliografía diga, ya que un texto que esté creado a partir de un sujeto que no ha tenido ningún tipo de relación con lo que está hablando, realmente no es un buen texto. No se identifica y no puede llegar a sentir en el ámbito literario lo que él está hablando. Ahora, ¿qué es un texto literario? ¿Qué es lo que acabo de decir? Cuando hablamos de textos literarios, nos referimos a una forma oral o escrita que centra su atención en la realidad, información u objetividad de la información, al tiempo que se centra en la estética, poesía y alegría del lenguaje formal. Los textos literarios proporcionan a los lectores una forma de vida subjetiva, libre, reflexiva, experimentada o contemplativa, y no hay más sensaciones que el de estimular sus emociones y sentimientos internos. Para ello, estas obras de arte utilizan un amplio abanico de recursos expresivos, denominados metáforas, figuras retóricas o figuras literarias, a través de las cuales pueden utilizar el lenguaje de una manera más potente, conmovedora e incluso más rítmica. Un texto literario, básicamente explicando lo que dice este pequeño, esta pequeña definición, es una forma bonita de escribir algo, lo que sea, cualquier cosa, cualquier temática que queramos escribir, si utilizamos estas diferentes herramientas que existen dentro de la creación de textos, ya sea figuras retóricas, figuras literarias, metáforas, lo que sea, vamos a crear un texto literario lleno de no solo emoción, no solo que transmita emoción, sino también un texto que transmita más ponencia y
que transmita también lo que nosotros queremos dar a entender de una manera en la que nos identifiquemos más con el texto. Ahora vamos a hablar de la biografía de los autores salvadoreños. Vamos a empezar con Osvaldo Escobar Velado. Este nació en Santa Ana en 1919, nació en 1919 y murió en 1961. Es un poeta salvadoreño. La primera etapa de su producción siguió las cauces del romanticismo, pero posteriormente desarrolló una obra más realista, comprometida y social. En el campo de la política, formó parte del Grupo de los Seis, que luchó contra el dictador Maximiliano Hernández Martínez. Vivió desterrado en Guatemala entre 1944 y 1945, y más tarde en Costa Rica. Abogó por la unión de Centroamérica en una sola identidad. Su poesía es un equilibrio de belleza lírica y compromiso con su tiempo histórico, debatiéndose siempre entre el posmodernismo vanguardista, el romanticismo y el compromiso social y político. Su lírica resulta difícil de ubicar. La verdad que Osvaldo Escobar Velado, por lo visto, ha sido una persona la cual era bastante patriótica, bastante representada por su pueblo, el cual al final de tanto patriotismo, de tanto querer hacer un cambio o ver un cambio, pues lo desterraron los grandes entes de esas épocas para que él no siguiera expresando su opinión y para callar un poco todos esos pensamientos. Claramente estas son épocas diferentes a las que vivimos hoy. En este caso, si alguien hiciera eso, de desterrar a un ciudadano solo por expresar su opinión, estaría incumpliendo un derecho humano y por ende, pues le podría ir bastante mal en su carrera. Pero bueno, ahora vamos a hablar de Roque Dalton García. Si me preguntan a mí, un poeta que de verdad representa El Salvador, el primero que se me vendría a la mente seguramente sería Roque Dalton García. Bueno, este muchacho nació en San Salvador en 1935, cerca de Quesaltepeque, y murió en 1975. Es un poeta salvadoreño cuya obra, de estilo coloquial y socialmente comprometida, fue partícipe de la renovación de la lírica latinoamericana de la década de 1960. Nacido en la popular barriada de San José de la capital salvadoreña, el joven Roque Dalton cursó en el Externado San José, donde obtuvo su título de bachillerato en 1953. Desde muy joven manifestó una acusada conciencia social que le llevó a militar en los movimientos revolucionarios que luchaban por las mejoras sociales de Centroamérica. Algunas de sus primeras composiciones habían sido galardonadas en varias ediciones del Premio Centroamericano de Poesía. En 1963, con la publicación de uno de sus mejores poemarios, El turno del ofendido, se consolidó como el poeta salvadoreño más relevante de su tiempo. Sus influencias fueron el surrealismo y las vanguardias europeas en general. La poética conversacional latinoamericana. Bueno, como bien dije, Roque Dalton es la primera persona que a mí se me vendría a la mente si alguien me pregunta en el extranjero, un, un poeta salvadoreño el cual haya marcado en verdad este país. Y yo creo que es bastante debido a la gran cantidad de poemas, a la gran cantidad de sentimiento que él ponía en sus poemas, ya que también es una persona bastante patriota, con amor a su pueblo. Y, y bueno, ahora vamos con Horacio Castellanos Moya. Nació en 1957 en Tegucigalpa, Honduras, pero fue criado aquí en El Salvador. Realmente ha sido un crítico muy afanado por la crítica internacional, el cual ha participado en varios conversatorios con diferentes universidades, tanto en Tokio como en Alemania. Es autor de 10 novelas, de las que 7 han aparecido en Tusquet Editors, por lo que ha sido bastante fiel a la compañía que le ha abierto las puertas para publicar sus libros. Y estas han sido traducidas en varios idiomas y han alcanzado un despampanante éxito tanto en la crítica como en la comunidad
escritores y personas a las cuales les gusta leer este tipo de obras. Bueno, eh, para más o menos Horacio Castellano Moya es bastante característico dentro de la comunidad de, de escritores. Yo no lo conocía, pero se ve que es un hombre que ha hecho bastante por esta comunidad. Bueno, ahora vamos con el análisis intertextual sobre las temáticas de mayor frecuencia en las muestras literarias. Las temáticas que vamos a tocar son sentimientos de patriotismo, manifestaciones de la violencia, la migración como el fenómeno de la problemática y modos de trabajo o de vida. Vamos a empezar hablando del sentimiento de patriotismo en la obra Patria Exacta. Esta obra, de por sí su nombre lo indica, es una obra muy patriótica, la cual habla bastantes cosas sobre El Salvador, sobre la patria, habla bastantes verdades. Y bueno, vamos a analizar estas dos. La primera sería, digan que somos, eso sí, un pueblo excepcional, que ama la libertad muy a pesar del hambre. Aquí se denota bastante el amor a esa lucha que nosotros ponemos, a esa garra que los salvadoreños tienen para seguir adelante y amar su pueblo, muy a pesar de todos los malos momentos que estamos pasando. La siguiente frase es, digan que somos lo que somos, un pueblo doloroso, un pueblo analfabeto, desnutrido y sin embargo fuerte, porque otro ya se habría muerto. En este caso tiene mucha razón, siempre sacando la garra nacionalista y de patria que nosotros tenemos los salvadoreños, en los cuales se ve como si en verdad fuésemos otro pueblo más débil, el cual está bastante más acomodado. Si llegara a sufrir lo que nosotros hemos sufrido, seguramente no resistiría. Ahora vamos a hablar de sentimiento de patriotismo, de poema de amor. Mis compatriotas, mis hermanos. Bueno, es una frase que realmente no necesita mucho análisis. Habla bastante, del pueblo salvadoreño. La siguiente frase sería, los que llorarán borrachos por el himno nacional bajo el ciclón del Pacífico o en la nieve del norte. También bastante claro que demostramos el patriotismo a pesar de todas las adversidades que se nos pueden llegar a presentar. Y los guanacos hijos de la gran puta. Esto lo dice, se infiere que lo dice con una voz, por así decirlo, de orgullo, a su pueblo. Ahora vamos a hablar del sentimiento de patriotismo en el asco. Esta obra, la verdad que toca muchos temas de las cuatro temáticas, pero me he dedicado solo a estas dos. La primera es, son tan ignorantes que beben esa cochinada con orgullo, y no con cualquier orgullo, sino con el orgullo de nacionalidad, con el orgullo de que están bebiendo la mejor cerveza del mundo, porque la Pilsener salvadoreña es la mejor cerveza del mundo. Bastante patriótico, ¿verdad? Hablar de cerveza. La segunda frase es, porque yo me fui precisamente huyendo de este país, me parecía la cosa más cruel e inhumana que habiendo tantos lugares en el mundo a mí me haya tocado nacer en este sitio. El Asco es una obra que critica mucho El Salvador, mucho su gente, su gobierno, sus trabajos, su lugar como geolocalización, sus estructuras. Realmente El Asco es una obra que toca todas estas temáticas. Pero bueno, ahora vamos a hablar de las manifestaciones de la violencia en Patria Exacta. Digan que somos un pueblo desnutrido. La verdad que esta temática también ya la habían tocado en otro texto. Y, y bueno, se ve cómo de la violencia radica esta desnutrición, provocación que tenemos a caer en que lo fácil es no conseguir nada
y realmente solo esperar a la ayuda. La segunda frase es, esta es mi patria, un río de dolor que va en camisa, que un puño de ladrones asaltando en pleno día la sangre de los pobres. Aquí se puede inferir bastantes cosas, tanto los ladrones, ya que este es un país bastante, con bastante índice de delincuencia. También se puede destacar que podrían ser los políticos, pero en general radica violencia este texto. Ahora vamos a hablar también de las manifestaciones de la violencia, pero un poema de amor. Los siempre sospechosos de todo, y esto es cierto. En cualquier país, bueno, casi cualquier país, si ponen un ciudadano de ese país y delante un salvadoreño, seguramente sean más sospechosos los salvadoreños por ser extranjeros. Entonces esta frase no se equivoca. Los tristes más tristes del mundo. Esta frase es un poco más hablando del pueblo en general como sociedad, no tanto como personas individuales. Y los primeros en sacar el cuchillo, simplemente la gente agresiva que hay en este país. Ahora vamos a ver lo mismo, pero en el asco. Nunca he visto una raza tan rastrera, tan sobrevalorada, tan arrastrada con los militares. Nunca he visto un pueblo tan energúmeno y criminal, con tal vocación de asesinato. Un verdadero asco. Realmente tiene razón. En esta parte tiene razón. Este pueblo prevalece mucho de militares posiblemente corruptos, de una gobernatura la cual favorece bastante a que hayan actos delictivos, un pueblo bastante que busca una solución fácil a los problemas y no lucha verdaderamente por conseguir algo meramente propio. Pero bueno, ahora vamos a hablar de la migración como el fenómeno de la problemática en Patria Exacta. Ayer oí decir a unos de los técnicos expertos en cuestiones económicas que todo marcha bien, que las divisas en oro de la patria iluminan las noches de Washington, que nuestro crédito es maravilloso, que la balanza comercial es favorable. Aquí podemos destacar como en un país tan desarrollado como Estados Unidos, pues todos los que emigran van allá a dar lo mejor y realmente deberían dar lo mejor también aquí en su país, pero prefieren hacerlo en otro. Aquí la misma temática en Poema de Amor, los que fueron cosidos a balazos a que cruzar la frontera. Aquí habla un poco más del sentimiento tan repulsivo de la gente que va hasta cierto punto a hacer daño a las familias que simplemente quieren llegar a alcanzar un mejor futuro, ya que ellos piensan que no pueden tener uno mejor aquí. Y los que apenitas pudieron regresar, los que tuvieron un poco más de suerte, los eternos indocumentados, simplemente gente que no tiene papeles legales para entrar a otro país. Y de ahí radican bastantes problemas tanto para la sociedad salvadoreña por su renombre como para ellos. Ahora lo mismo, pero en la hora del asco. Porque a mí no me corrió la guerra ni la pobreza. Yo no me fui huyendo de la política, sino que simplemente nunca acepté que tuviera el mínimo valor esa estupidez de ser humano. Aquí habla de su destierro de este país. La verdad que, bueno, habla de... El asco es una obra muy rara, realmente, en la cual se infiere que todo le da asco en este país, inclusive las personas que se van y las canaliza como él. Aquí vamos a ver los modos de trabajo o de vida en Patria Exacta. Y así el mundo ficticio donde cantaban como canarios tísicos 3 o 4 poetas empleados del gobierno. Simplemente que hay un montón de gente que parlotea en las altas gubernaturas de este país y parecería que son poetas realmente. Y en la segunda, cada gerente de las compañías es un pirata a sueldo. Cada ministro de gobierno democrático, un demagogo que hace discursos y que el pueblo apenas los entiende. Aquí realmente no concuerdo con la Patria Exacta. Hay un montón de compañías que en verdad sí prevalecen la humanidad
de las personas antes que ganancias, y hay gerentes buenos en este país. Pero hablando generalmente, supongo que ha de tener algo de razón. Hay un montón de maquilas y lugares en los cuales los gerentes realmente exigen demasiado a la gente que es empleada. Igualmente los del gobierno que hablan un montón de cosas, pero la gente realmente no encuentra no hace ese trabajo de ver el trasfondo que tiene ese partido político y las verdaderas intenciones que ellos tienen. Luego modos de trabajo en Poema de Amor, los mejores artesanos del mundo, bastante claro, los hácelo todo, los véndelo todo, los comole todo. También que somos un pueblo del cual puede hacer todo, podemos tratar de vender todo y podemos comer de todo. Y en tercer lugar, los sembradores de maíz en plena tierra extranjera. Este podría también haberlo puesto en la migración, pero realmente es un modo de trabajo de vida que tienen los salvadoreños. Y ahora lo mismo, pero en el ASCO. Todos los jóvenes quieren estudiar administración de empresas. Eso sí interesa, no la literatura. Todo el mundo quiere estudiar administración de empresas en este país. En realidad, en pocos años no habrá más que administradores de empresas. Un país cuyos habitantes serán administradores de empresas. Realmente tiene razón, el índice de estudio de administración de empresas es altísimo. Y bueno, todo tiene una razón y es que administración de empresas se puede llegar a vivir y comer, mientras que realmente en esta generación la cultura literaria no es algo que realmente prevalezca dentro de los jóvenes, es algo que realmente no importa, porque la gente ha vivido bastantes cosas que nosotros no. Nosotros vivimos en un pueblo bastante acalmado, por así decirlo, ya que aún hay delincuencia y hay muerte, pero no hay guerra, no hay todos esos estorbos sociales y mentales que se ponía la gente antes. Y realmente de administración de empresas se puede hacer en el futuro. Eso sí, hay mucha gente que no tiene esta mentalidad, ¿verdad? Lo dice más que nada en general, ya que es la carrera que más se escoge en el país, pero considero que es por eso. Y ahora como conclusiones, realmente voy a hablar un poco general sobre estas tres obras. Me han parecido bastante patrióticas las tres. Poemas de amor, sin duda alguna, es la que más me ha gustado. Roque Dalton expresa su malestar y su bienestar de una manera buena, de una manera que se demuestra que él se emociona cuando habla de su país, que se emociona verdaderamente, que refleja un montón cómo él quisiera poder mejorar su país aún más, quisiera de verdad darlo todo con su literatura para que este país fuera algo totalmente grande. Por otro lado, Patria Exacta, la verdad que es una obra que me pareció bastante normal, corriente, bastante que no tiene la verdad mucho de qué discutirse. Es una obra bastante patriótica en la cual se hablan de bastantes tradiciones muertas y vivas en este país, bastantes cosas que se vivieron en el pasado y que realmente todavía a veces se ven. Y, y la verdad que es una obra de la cual no, no podemos discutir mucho. Por último lugar, El Asco. Una obra la cual la verdad tiene razón en muchas cosas, tiene muchísima razón. Sin embargo, la crítica destructiva que hace es bastante fea por parte del escritor. Es una obra la cual no critica y no da soluciones a nada de lo malo que se ve en este país. Una obra la cual solo sirvió en su momento seguramente para desquiciar al pueblo salvadoreño y reflejarse y verse totalmente repleto en ese libro, pero en el cual se lee ahora y vemos que realmente no hizo nada más que transmitir su salvadoreño a los demás salvadoreños. Y tal vez es por eso por lo que la obra ha pegado, porque es una obra bastante que te hace, tal vez en esa época te hacía sentir como que eras tú el que había escrito esa obra. Sin embargo, yo la leo ahora y realmente me parece una obra la cual hace una crítica destructiva a este país, hace una crítica destructiva a los emprendedores de este país
hace una crítica destructiva a las estructuras de este país, a la cultura de este país, lo cual me parecería bueno si diera soluciones en el libro, si fuera un libro el cual no solo sirviera para desahogarse de su malestar, sino que también desahogara cómo solucionar su malestar. Entonces es un libro que me parece incompleto y un libro bastante repulsivo, el cual si me dijeran que volviera a leer, no leería. Así que esto ha sido todo por hoy, profesor, espero le haya gustado y nos vemos en la próxima.